invito a buscar en sus Biblias el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo del 5 al 9. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Hermosa mañana la de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos vinimos a adorar y a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Nuestra vida está llena del Señor. Y no solo nuestra vida, también nuestras familias. Este es un mes que hemos dedicado a hablar de las familias. Ayer conversaba con unas hermanas acá en la actividad que se hizo ayer y sigue asistiendo pocas personas a esta actividad del sábado. El llamado es a toda la congregación a que participe activamente de lo que se está preparando, porque todo esto es para edificación de nuestro hogar, es para nuestra propia edificación en los asuntos del Señor. De verdad que felicito a los que vinieron y se llevaron algo bueno del día de ayer. Los que no vinieron todavía siguen más ponencias, todavía siguen más actividades. Hágase partícipe, son herramientas. Es una palabra del Señor que sirve para edificar nuestra casa, que sirve para dirimir puertas adentro, para examinarnos cada día. Y les decía que conversaba ayer con unos hermanos y decíamos que por qué un mes dedicado a la familia y no toda una vida en Cristo dedicada a la familia. Tiene sentido, ¿verdad? Nosotros acá, como siervos del Señor, buscamos siempre esa edificación. Buscamos siempre esa palabra que viene del alma. Venimos hablando de la familia como diseño divino, venimos hablando de la familia con propósito. Ayer se habló de esa etapa de la familia y el propósito, cómo impactamos a nuestros hijos, cómo impactamos a nuestro entorno como familia. Y hoy no es distinto, pero hoy vamos a hacer algo más específico. Vamos a hablar de un rol trascendental. ¿Por qué se llama así? Porque somos llamados a ser guías, somos llamados a ser reflejos del Padre perfecto. ¿Cuál es el Padre perfecto? Dios. Si yo preguntara ahorita acá, ¿quiénes de nosotros tuvimos un papá perfecto? Nadie va a levantar la mano. Quizás si pregunto, ¿quiénes tuvieron un padre bueno? Tal vez alguno más que otro levante la mano. Si preguntamos, ¿quiénes tuvieron padres duros, padres severos? También otros levantarían la mano, ¿cierto? Y si preguntamos, ¿quiénes tuvieron padres ausentes? También va a haber quienes levanten la mano. Pues de todos ellos vamos a hablar un poco esta mañana.
Ahí, ahí en la pantalla hay un título. El título dice, a ver, leémoslo, vamos a leerlo todos. El rol de los padres no es negociable. Y vamos a repetirlo una vez más. Pero en vez de decir el rol, vamos a decir mi rol como padre no es negociable. A ver, mi rol como padre no es negociable. Amén. Y lo decimos así con firmeza, porque de eso se trata el rol de los padres. Ser firmes. Dios bendiga la vida de mi hermano Ángel Azaro. Casualmente, en la predicación pasada también él llevó la lectura y hoy también felicito lo que sus padres están sembrando, lo que nosotros como iglesia estamos sembrando en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Vamos a repetir esta lectura. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor, que esta palabra encuentre camino en tu corazón. Sabemos que tú hablas, Señor, y tu pueblo es tuyo. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, penetra y cierra los pensamientos, Señor. A fin de que todo aquel, Señor, llamado por ti, sea capacitado para toda buena obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, que esta palabra no regrese vacía. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Fíjense, antes de entrar en materia con este pasaje, quiero leerles una definición. Y esta definición es del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, sobre el rol de los padres. Todos conocemos ese Fondo de Naciones Unidas como la UNICEF. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra, el concepto que ellos tienen allí definido con relación a ella. Dice, es la relación que los hombres y mujeres establecen con sus hijos e hijas en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales que además se transforman a lo largo del ciclo de vida. Tener una relación afectuosa e incondicional con él o ella, mantener una relación que vaya más allá de proveerle económicamente y brindar una crianza respetuosa, cuidar y criar, educar con buen trato y mantener un clima de diálogo y respeto con la familia. Es una corresponsabilidad. El cuidado diario, la crianza, la estimulación de tu hijo e hija, es ayudar, ser parte de las tareas domésticas, cuidados tales como alimentación, vestir, aseo, paseo, jugar, bañar, dormir, enseñar a tu hija e hijo. Estimular el desarrollo de tu hija e hija en cada etapa de su vida. Tener una relación afectuosa e incondicional con él o con ella. Criar de manera respetuosa, poniendo límites, con buen trato, ser mamá o papá presente. ¿Notaron algo extraño en esta definición? Yo cuando la leí, lo primero que vino a mi mente fue, ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios en esta definición?
poquito el contexto antes de entrar en esto de dónde queda la conquista de Cristo. El contexto de esta lectura bíblica se basa, y tenemos que leerlo para poderlo entender en todo, desde el capítulo 5, cuando Moisés reúne a todo el pueblo de Israel para dar los preceptos bajo los cuales, y los estatutos bajo los cuales este pueblo iba a vivir. Esto lo dice Moisés a la generación que estaba viva en ese momento y le recuerda que ese es un pacto que hizo Dios con ellos, no con sus padres, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces vamos al pasaje número 6, al versículo número 6, y como primera definición está: amarás a tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra la repite nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, y el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como tú mismo, y semejante al primero. En esto se cumple la ley de Moisés y de los profetas. Quiere decir que aunque esto fue escrito para el pueblo de Israel, fue dicho a ellos, esto tiene vigencia para nosotros. Esto tiene vigencia ahora más que nunca para nosotros. Y vuelvo a la definición de lo que dice. ¿Cuál es nuestra responsabilidad humana? Nuestra responsabilidad principal, tenemos una lista de responsabilidades, pero la responsabilidad principal es mostrar desde el hogar, desde que están pequeñitos, este camino que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Mostrar el camino a Dios. Las autoridades de todo tipo político, presidencial, que se han encargado de sacar a Dios de las escuelas. Se han encargado de sacar a Dios de la vida de nuestros niños, de la vida de nuestros jóvenes, llamado educación laica, donde cada quien es libre de expresar su fe como mejor les parezca. Ese es el concepto y la premisa bajo la cual han sacado a Dios de muchos sitios. Inclusive hay constituciones de estados, de naciones, donde no se nombra ni siquiera Dios. Si nos vamos a la de Venezuela, se nombra en el preámbulo a la Constitución y se nombra una sola vez. Ahora, he ahí nuestro rol, he ahí la importancia que tenemos los padres de mostrar ese camino por el cual nuestros hijos tienen que empezar a transitar. Ahora bien, ¿cuál es ese camino y cuál es el correcto? Porque muchos dicen, yo crío a mis hijos bajo mis reglas, bajo mis convicciones, bajo mis enseñanzas. Esta es mi casa. Resulta que cuando se trata de Dios, hay un solo camino, hay una sola enseñanza. Y es esa nuestra responsabilidad. Y es ese el rol que como padre cada uno de nosotros debe vivir. Enseñar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios nos ama. Dios nos dio a su Hijo para que su Hijo muriera en la cruz por nuestros pecados.
porque todos somos pecadores, aún los más inocentes. Aunque el Señor nos dice que el que no se hace como uno de ellos, no heredará el reino de los cielos. Pero el hacerse como un niño es volverse dependiente de Dios. El hacerse como un niño es considerar a Dios como nuestro protector, como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio. Por eso es que el Señor dice que no se haga como uno de ellos. ¿Y qué niño no requiere del amparo del padre o de la madre? Todos. Todos requieren del amparo de la madre y del padre. Responsabilidad número uno que tienen los padres. Un padre es proveedor. Ayer aprendimos, no aprendimos, ayer refrescamos conocimiento. Gracias por la vida de mi hermana Marisa Carvalho, por lo que el Señor ha hecho en ella y en su familia. Ayer refrescamos conocimiento. Y ayer mi hermana también hablaba de este rol de los padres como proveedores. Un padre tiene la responsabilidad de proveer. Y yo hago la observación porque está en la palabra de Dios. Es responsabilidad del Padre. Del Padre. Y no es que voy a dejar a la madre por fuera. Vamos a hablar un poco de ambos roles. Vamos a la parte más específica. Es responsabilidad del papá proveer económicamente para el sustento del hogar. A ver si la hermana tiene allí. Primera de Timoteo 5:8. Que nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe. Ha negado su fe, porque si nosotros creemos que Dios es nuestro proveedor, el Señor en la oración del Padre nuestro dice, Señor, el pan nuestro de cada día, danos. Él es nuestro modelo así. Nosotros confiamos a Dios y somos proveedores del hogar. Somos responsables de poner el alimento en la mesa del hogar, del vestir, de suplir las necesidades materiales de la familia. En esa parte de ser proveedor también está la parte moral. Y esto me lleva al segundo punto, en donde vamos a reforzar nuestro rol como líderes espirituales. Porque nosotros tenemos que no solamente proveer lo material, tenemos que proveer ese camino de enseñanza espiritual continuo. ¿Qué es lo que nos dice el Deuteronomio? La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo que sea necesario y las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces son? Como le dijo el Señor a Pedro, ¿qué te dijo 7 veces? Cuando le hablaba de cuántas veces tenía que perdonar a su hermano. Muchas veces. A veces escuchamos con dolor y lo tengo que admitir porque me ha tocado a miembros de la familia decirles esta palabra. Cuando dicen, es que no sé cómo hacer, es que estoy cansado,
para con los hijos nosotros no podemos tirar la toalla. Para con los hijos nosotros no podemos decir estoy cansado, estoy cansada. No puedo, no, esa palabra tiene que eliminarla de su boca. Porque esa palabra nos aminora, esa palabra nos resta. Cuando decimos nuestro rol no es negociable, nos referimos a cosas como esas. A veces confundimos el amor con la sobreprotección. A veces confundimos el amor con la falta de corrección. Proverbios 13, 24. Llega allí, hermanito, lo puede correr, sería bueno. Proverbios 13, 24 nos invita a hacer una corrección temprana. Nos invita a hacer una corrección temprana. ¿Y eso es desde cuándo? Desde que son muy pequeños. Muy pequeños. Y resalto esto de ese proverbio, porque a veces pensamos que como son muy pequeños, no los podemos corregir. Y cuando queremos actuar, no sabemos qué es lo que hemos formado. En el libro Segunda de Samuel hay una historia de un rey que se relata esos detalles en Segunda de Samuel. Y su debate empieza en el capítulo 11. Y yo creo que ya saben de qué rey me refiero. Me refiero a la historia de David. David fue un excelente rey. David fue un buen guerrero. David fue un ejemplo en muchas cosas. Pero como padre, David no lo sabía. David tuvo fallas. David tuvo errores. Su hijo mayor, Amnón, forzó a su hermana Tamar. Su otro hijo, Absalón, asesinó a su hermano a causa de lo que había hecho su hermano. ¿Y todo por qué? Porque su padre no lo sabía. Y a veces los hijos pagan con las consecuencias o llevan las consecuencias de los errores de los padres. Yo sé, hermano, yo sé que este tema es álgido, es difícil. Y les confieso que mientras preparaba el tema de estas 3 últimas semanas, que he estado preparándome para este momento, han pasado por mi mente muchas cosas. Y no es que yo sea un padre perfecto. Yo le doy las gracias a Dios porque me dio la bendición de ser padre. Tuve 2 hijos y los crié gran parte de ese tiempo en los caminos de la fe. En algún momento me perdí, en algún momento no hice algo bien. Que sea Dios buscándome. Siempre me he puesto en manos de Dios. Siempre le he puesto en manos de Dios mi situación y la de mi casa. Muchos acá me han visto reír, me han visto llorar, me han visto pasar atrás de la marca, atrás de un pueblo. Y aquí estoy, y a lo mejor, reflexionando en estas 3 semanas, pensaba, Señor, pon las palabras idóneas en la boca de este vaso frágil, de este instrumento roto. Los que tienen tiempo conociendo, saben todo lo que hemos atravesado como familia. Mi casa, mi esposa, mi hija, mi hijo, la pasión del Señor. Cada uno
rendirá cuentas por lo que el Señor le dio para cuidar, para mantener. Yo entregué mis cargas al Señor. Y como yo sé que hay muchos padres acá que vienen de infancias no muy fáciles. Tal vez nacieron en hogares donde no existió la figura paterna. Tal vez nacieron en hogares donde nunca recibieron un afecto, donde nunca recibieron un abrazo. Y a lo mejor esos son patrones de conducta que vienen repitiendo en sus familias actualmente. No sientan que el ser padre es una carga, sin importar que tú no querías ser padre en ese momento o madre en ese momento. Los hijos son herencia de Dios. Por lo tanto, son una bendición. No hay un hijo no deseado, hay un hijo que debe ser amado. Y si me preguntan, ¿qué haría distinto en mi vida? Nada. Amaría más, abrazaría más. Eso es lo que me corresponde como padre. Vemos a David que se enteró de lo que había hecho su hijo Amnón. Eso lo leemos allá en 2 de Samuel, a partir del verso 13 en adelante. Aunque le dolió lo que su hijo había hecho, la palabra no dice si él tomó correctivos, si él hizo algo al respecto. No, sino que fue arrastrando error tras error, al punto de que su hijo Absalón quisiera atentar contra su hijo, su propio hijo. El viernes 7, en una ciudad de Colombia, un hijo le quitó la vida a su padre porque su papá vendió una propiedad sin decirle nada. Una propiedad que él trabajó, una propiedad que él se esforzó y quizás algún día ese hijo le iba a heredar. Pero como no le consultó y la vendió, el hijo se molestó, discutieron y le quitó la vida a su padre. Y todo esto nace desde el hogar, desde lo que nosotros como padres estamos haciendo allí en ese hogar con nuestros hijos. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos obviando? ¿Por qué volteamos la mirada para el otro lado cuando nuestros hijos están haciendo las cosas de forma incorrecta? ¿Por qué no corregimos como debemos corregir? Quizás el trabajo, las actividades para llevar ese sustento al hogar también nos ponen una venda en nosotros y no nos permiten ver más de lo que debemos ver. Yo felicito a las madres. Yo felicito a esa mamá que le ha echado ganas a su familia. Esa mamá que se quedó en casa velando por los hijos. Y sí, así como hay padres que han vivido muchas situaciones, también hay madres que le han tocado asumir esos roles. Pero déjenme decirle, mamá, que tú eres su mamá, no eres su papá. Y erróneamente escuchamos decir que soy madre y padre. Y erróneamente, a la luz de la Escritura, eso no existe. Existe la mamá que se esfuerza por sacar adelante el hogar. Pero a ti, mamá, que eres luchadora, que no has tenido esa figura masculina al lado, lo primero que debes hacer es mantener el corazón de tu hijo libre. Sanar el
y mantener el corazón de tu hijo limpio, sin importar por qué ese padre está ausente. Usted debe ser esa persona que mantenga ese corazón limpio. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Es la pregunta. Sin decir yo no puedo, no sé cómo hacerlo a la luz de las escrituras. Yo le voy a leer Proverbios 31. Todos conocen Proverbios 31, ¿verdad? Y empieza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pero ese proverbio 31:10 no queda ahí. Aquí dicen muchas verdades sobre lo que es una mujer luchadora. Buena lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Voy a leer algunos, no lo voy a leer todo. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Sigue de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Aplica su mano al hueso, al uso, y sus manos a la rueca. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de rojo. Doble. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Mantiene su delicadeza como mujer. Es bella y sigue siendo bella a pesar de las adversidades. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Sin importar los tiempos que vengan, ella los enfrenta con ánimo. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia en su lengua. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pablo tuvo un discípulo llamado Timoteo. Pablo reconoce en su carta a Timoteo lo que dos mujeres hicieron en su vida. Una era su madre, Eunice, y la otra era su abuela, Gloria. ¿Cómo estas mujeres formaron a un hombre para el servicio a Dios? Porque cuando Pablo llega a la presencia de Pablo, este joven venía con unos fundamentos, y este joven venía con unos cimientos. Pablo lo que hizo fue sacarle brillo a este joven, en lo que él ya estaba siendo preparado por estas dos mujeres. No te subestimes. Y un consejo adicional: siempre busca una figura paterna, sea un abuelo, sea un tío, incluso un líder, un pastor de la iglesia. Puede entenderte un sabio consejo en momentos de encrucijadas, en momentos de no saber qué hacer. Yo fui ordenado en este ministerio antes del mes de la partida de mi hijo. El mes de la partida de mi hijo. Y con el tiempo descubrí que había perdido un hijo, pero había ganado mucho. Quizás para decirle una palabra como esta. Y desde entonces han sido muchos los jóvenes que se me han acercado con muchas situaciones. Hoy día vemos abuelas criando nietos
En Venezuela pasó algo que pasó en Europa hace muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. Que muchos hijos quedaron bajo el cuidado de los abuelos. Muchos niños quedaron bajo el cuidado de tíos, familiares, porque los padres tuvieron que irse a trabajar fuera del país. Y recientemente conversaba con alguien, una abuela, que tiene bajo el cuidado dos nietitos, aún niños, pequeños. Yo pensé que ella me iba a decir, no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy angustiado. Pero no, para mi sorpresa, esa abuela dijo, esto es un nuevo comienzo. Usted no sabe toda la felicidad que esto ha traído a mi vida. Y esa es la actitud. Que aunque no tengamos las herramientas y no sepamos cómo llevar a nuestros hijos, tengamos una actitud donde digamos, Dios me ha dado un nuevo comienzo, Dios me ha dado una nueva oportunidad. Porque no sabemos bajo qué circunstancias llegan los hijos a este mundo. Pero agradece por eso que el Señor te está dando, por esa nueva oportunidad y por ese nuevo comienzo. Es un nuevo rol. Y a veces decimos erróneamente otra vez, es que como padre no hay un manual escrito. Sí lo hay. Sí existe el manual de cómo debemos educar a nuestros hijos. Sí existe el manual, porque esas palabras debemos ponerlas en los postes de nuestras casas, en nuestras puertas, en nuestras paredes, día y noche decirlas. Sí existe. Existe la palabra. Esa palabra no escasea. Escasea en nuestra voluntad para hacerla cumplir en el hogar. Porque esa palabra quedó sembrada. Esa palabra quedó allí. Y esa palabra es viva. Y esa palabra surte el efecto deseado en el tiempo que Dios así lo determinó. Instruye al niño en tus caminos, y este cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la palabra. Así es que debemos hacerlo nosotros. Debemos ser esos líderes espirituales. Debemos moldear. Y a veces como padre decimos, yo soy la autoridad del hogar. Pero resulta que como padre también nos equivocamos. La pregunta sería, ¿qué tanto reconozco mis errores delante de mis hijos? Estamos moldeando a ese Dios del quien hablamos. A veces educamos a nuestros hijos, los traemos a la iglesia desde niños, y de pronto llega un momento que ya no quieren ir a la iglesia. Y cuando el pastor nos ve, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Yo quiero el papá de ese que sirve en la iglesia, es que quiero en mi casa. No quiero a ese papá, porque el que está en casa, no, hasta ahora no lo quiero. En las cosas más simples estamos perjudicando a nuestros hijos. En las cosas más triviales de la vida estamos perjudicando a nuestros hijos. ¿Cuántas veces? Porque a mí me pasó. Tu mamá te dijo, antes cuando iban las personas que vendían puerta en puerta, los turcos, antes de tener toda esta porquería, ellos iban por los barrios con sus camionetas y te dejaban todos los juegos de dormitorio, de sala, cocina. Te equipaban la casa, entonces la iban pagando semanal, ¿cierto? Antes era así, mi papá hizo. Y más de una vez mi mamá, llegó el turco tiempo. Tiene que salir. Y más de uno inocente dijo, mandó a decir a mi papá que salió. Y digo las cosas más simples, porque allí estamos sembrando valores.
Padre, ser íntegro en todos los aspectos de tu vida. Y sabemos que no somos padres perfectos, sabemos que venimos de un mundo que cometemos errores, cometemos cualquier cantidad de situaciones que nos llevan y nos dan pena y nos avergüenzan. Pero bueno es Cristo, que nos recibió y agarró nuestros pecados y los echó al fondo del mar para no acordarse de ellos jamás. Y nos lavó y nos puso vestiduras nuevas y nos dijo: ahora pórtate bien y haz las cosas bien. Esfuérzate con tu hogar, con tus hijos, con tu casa. Y es lo que tenemos que hacer. Reconocer ante nuestros hijos cuando nos equivocamos. ¿Cuántos papás, cuántos papás le han pedido perdón a un hijo? Quizás por la forma en que lo corrigieron. Y hacemos memoria y te recordamos ese día. Porque soy el papá, soy la autoridad de la casa y usted hace lo que yo diga. ¿Cuántas veces también el papá pide perdón? Dice la palabra en Efesios 6, el libro de Efesios, el capítulo 6, verso 4. Si lo tienen por allí, mis hermanos. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto no es que nosotros le tengamos miedo a nuestros hijos. No. Sepamos corregir a nuestros hijos. Si hay alguna palabra que remonte en mi mente a veces, algunos recuerdos con relación a mi hijo, es cuando él abandonó la universidad. Carlos Eduardo, cuando iba por el cuarto semestre, decidió no estudiar más la carrera. Y verdad que fue un golpe duro para nosotros, ¿no? Y lo exhortamos. Y si hay algo que revolotea en mi mente así, entre las cosas que dije, fue: da tristeza ver cómo alguien como tú no termina lo que hizo. Porque así terminarás en la vida. Y digo que eso pesa en mi mente, porque lo que nosotros decretamos para nuestros hijos tiene que ser bendición y cosas buenas. Y porque nosotros decimos: tú eres un fracasado, tú no vas a servir en la vida, a ti te va a pasar esto, esto y aquello. ¿Qué estamos profetizando sobre nuestros hijos? ¿Qué estamos declarando sobre nuestros hijos? Fracaso tras fracaso, eso es lo que estamos declarando para nuestros hijos. Y me pesa no haberle dicho perdón a ellos por esa palabra. Entre otras cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No solamente criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Tenemos que exaltar las cosas buenas que ellos tienen, aún que no la hayan. Aún que el muchacho sea tremendo, que el muchacho tenga malas calificaciones. Porque suele pasar, tenemos hijos, y cada hijo tiene sus propios rasgos distintivos. Algunos son mentalmente más inteligentes que otros físicamente tienen mejores actitudes que otros, y cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto. Y a veces caemos en el error de compararnos unos con otros. No, amémoslo a los 2, a los 3, a los 4, por igual. En el libro de Génesis, capítulo 27, hay una mujer llamada Rebeca que tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú.
Y sabemos por la historia cómo terminó esto. Un hijo deseando quitarle la vida a su hermano. Así terminó eso. ¿Por qué? Porque hubo preferencias. Porque la madre prefirió a Jacob sobre su otro hijo, Esaú. Y a veces cometemos ese error de hacer distinciones entre ellos. No fuimos llamados para hacer distinciones entre los hijos. Fuimos llamados para amarnos por igual. Fuimos llamados para consolarnos por igual, para protegernos por igual. Cuando yo me casé, vivimos en casa de mi padre ciertos meses. Le doy gracias a Dios por el esposo que me dio. Porque el día que ella llegó a la casa a vivir con nosotros, que nos habíamos casado, no habían pasado 24 horas cuando ella me dijo esto: ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí? ¿Sí? Y yo había puesto el cuarto bien bonito, ¿no? Y ella me dijo eso: ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí? He ahí la ayuda idónea. He ahí lo que necesitas para que tu padre funcione bien. De eso se trata, esa ayuda idónea. Que ella vea lo que tú no ves. Porque a veces estamos cómodos. A veces creemos que tenemos el control de todo en la casa. Pero no. Recuerdo que cuando después de eso compramos la lavadora, compramos una nevera y la cocina. La nevera y la cocina. Y mi papá llegó a la casa y cuando vio la nevera y la cocina dijo: ¿y eso de quién es? Mi mamá le dijo: de tu hijo. Y ya se va. No, lo están comprando ahorita, mientras pueda, antes de mudarse, para tener algo que llevar. ¿Y por qué él nos está corriendo? Esta casa es grande. Y mi papá dijo algo que ningún padre debe decir. Dijo: ¿y por qué no se va yo? Se va el que me ayuda. ¿Ah? Ahí vivía mi hermano, mi otro hermano, también con su pareja, el que le daba dolores de cabeza. Yo no quiero hablar acá de mi familia, yo no quiero hablar de familias en particular, pero quiero que entiendan mis hijos, mis hermanos, mis líderes, que fuimos llamados como real sacerdocio de nuestra casa, para impartir una palabra de justicia, y no de la justicia del hombre, de la justicia de Cristo. Nos corresponde entender nuestro rol. Nuestro rol no es negociable. No es negociable. A ver, repita conmigo: nuestro rol no es negociable. Debemos amar, debemos ser íntegros, debemos aprender a pedir perdón a nuestros hijos, porque cuando los corregimos con ánimo, con alto dolor, con rabia, decimos cosas que se escriben en los corazones de los hijos. Los hijos llevan un diario en silencio y lo escriben en su corazón. Sí, hermano, aquí van escribiendo cada palabra que nosotros vamos diciendo, cada actuación de nosotros.
cómo nos comportamos, lo que miran en nosotros. Nosotros somos el modelo que ellos van a copiar. Ellos aprenden a hablar como tú, ellos aprenden a caminar como tú, ellos aprenden a manifestarse. Debe haber un conglomerado de buenos valores que rodeen nuestra casa. Dice, para mí, la Biblia. Mateo 3:17. En Mateo 3:17 hay una afirmación. Y vamos a leer todo. A ver, ¿la tiene? Dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está afirmando allí a su Hijo. Cuando Jesús empezó su ministerio tenía 30 años. Y a la edad de 30 años se escuchó esta voz. Este es mi Hijo amado. Nunca es tarde para confirmar los hijos. Yo le decía a mis hermanos sanguíneos que cuando yo veía a mi mamá tratar a los bebés en la casa, ¿no?, que llegaban pequeños a la casa, sea su nieto, sea, y cómo mi mamá los trataba con cariño, les daba besos, ¿verdad? A mí me daban los celos. Sí, porque mi mamá nunca fue de a nosotros después de grande decir, no ve acá, alguien que ama, quiere, dar un beso. No lo daba la noche de Año Nuevo, el día del padre, el día del cumpleaños. Esos eran los días en los que mamá nos daba cariño, ¿eh? Y nos hacía una torta. Y cuando fuimos creciendo ya, grandecitos, ¿verdad? Que ese afecto de tú escuchar de un padre, te amo, hijo, eres importante, hijo, ¿verdad? Que empieza a escasear. Esa palabra empieza a escasear. Y yo entendía, porque mi mamá se crió prácticamente sin la figura del papá, y su mamá también murió muy joven, y ella fue desde muy pequeña entregada a familiares que la iban a poner a estudiar, y lo que hizo fue el servicio de esa familia durante gran parte de su niñez. Y a mi mamá nunca le enseñaron, nunca aprendió, nunca recibió esas palabras. Entonces, cuando tú ves ese tipo de crianza y esos modelos que se van copiando en el tiempo, tú asocias, y entonces entiendes que no puedes esperar a que venga ella a decirte te amo. Nosotros como hijos también debemos venir a ella y decirte, mamá, te amo, papá, te amo. Porque quizás ellos lo sienten, pero no saben cómo manifestarlo, no saben cómo exteriorizarlo. Y si tú, hijo, padre, madre, que conoces el pasado de tus padres y sabes de dónde vienen y sabes todo lo que han hecho para darte lo que tienen en cuanto a sabiduría, conocimiento, tamaño, educación, sé tú quien lo enseñes. No le cuestiones por lo que no te da. Enséñale
porque aún nuestros padres, a la edad que tienen, también pueden ser enseñados por los hijos. Tenemos una responsabilidad recíproca de amarnos los unos a los otros. Y no solamente amar, manifestarlo, decirlo. Todos los hijos son una bendición, son una herencia de Dios. Usted y yo formamos valores. El Padre predica, más que con sus palabras, con su ejemplo cotidiano, la integridad, el respeto, la diligencia, la pasión, la entrega, la dedicación, se convierte en esa escuela práctica para los hijos, para moldear los corazones de los hijos. El equilibrio entre un padre firme y un padre amoroso forma hijos emocionalmente estables. Repita conmigo. El equilibrio entre un padre firme y un padre amoroso forma hijos emocionalmente estables. Y es lo que queremos, que nuestros hijos crezcan sabiendo quiénes son, afirmando su identidad, porque es el Padre quien da la identidad. Eso lo aprendimos, lo recordamos ayer, que lo miran en ese punto alto. Que es el Padre quien da el género. ¿Cierto, hermano? A veces el papá le dice a la mujer: es que tú me das una hija hembra, tú me das el varón buena. Cuando resulta ser que es el papá el que da el sexo de los hijos. Y habló un poco de los cromosomas X y los Y, que eso lo dejo para la biología, no les voy a hablar de eso. Pero somos nosotros los responsables de crear hijos estables o hijas estables emocionalmente, de mitigar los riesgos que puedan venir a la vida de nuestros hijos. Mitigar los riesgos. Los riesgos siempre van a existir. Papá, tómate el tiempo de ir a la escuela de tu hijo. A veces delegamos esta responsabilidad en las madres. Mi esposa es docente y el representante de mis hijos en el colegio era yo. Y ellos estudiaban cuando ella daba clase. Ella le decía a la maestra: llamen a su representante. Así le decía ella a su colega. Cuando los niños hacían travesuras, él tiene su representante, ella tiene su representante. Llamen. ¿Sí? Entonces, tómense, papá, tómense tiempo para ir a la escuela. Tómense tiempo para llevar de la mano a la escuela. Tómense tiempo para eso. No sabemos, los niños, nuestros niños están enfrentando momentos difíciles allá afuera. Vivimos en un mundo perverso. Hoy día podemos aceptar que el mundo en el que ustedes, los adultos, crecieron, no es el mismo que está ahorita acechando a nuestros niños allá afuera. Y es importante que nosotros como padres le brindemos seguridad a nuestros hijos. Cuando Él te toma de la mano, tú lo llevas al colegio, lo llevas a esa fiesta, lo llevas a donde lo llevas, Él va seguro porque va contigo. Así como nosotros hoy podemos decir que estamos seguros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo quiere ser Padre. Llevarlo de la mano en todo momento. Hijo, aquí estoy yo. A lo mejor el muchacho está siendo acechado allá afuera por otras personas, por otros amiguitos, y le da temor decirte algo, porque tal vez le vas a decir: defiéndete. Porque eso es lo que decimos los papás. Si te da y te deja dar. ¿Verdad? ¿Verdad? O mis hijos. Defiéndete. Y a veces el muchacho lo que necesita más es que tú lo tomes de la mano y le digas: hijo,
tú puedes para decir, eres un hijo de Dios, es diferente a ellos. Son herramientas que están en la palabra. Porque cuando el Señor confirma a su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que dice la palabra, posterior a esto, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Pero ya iba con el respaldo del Padre. Iba seguro. Así mismo tenemos que ser nosotros. Darle esa seguridad a nuestros hijos. Que si vas con Dios, hijo, si vas con tu padre de la mano, no te va a pasar nada. No tengas temor de ir al colegio. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de crear hijos emocionalmente estables. Mitigar los riesgos en estos niños, en estas niñas, en estos adolescentes. El Padre actúa como un espejo emocional que refleja en ellos su amor, una necesidad interna de darle ánimo siempre, en la ayuda que ellos necesitan para seguir adelante. Estudios han demostrado que cuando un padre está presente en todos los aspectos de la vida de sus hijos, estos difícilmente se inclinan a las cosas malas. Es muy difícil unir. Las probabilidades son pocas. Las cárceles en Estados Unidos, según un estudio económico, un estudio social, están llenas de personas y el 80% de ellos tienen algo en común: un padre ausente. Entonces te das cuenta que tu rol como padre no es negociable, que tu rol como padre marca la diferencia de tus hijos, que tu rol como padre es el que establece los límites en el hogar de cómo van a crecer tus hijos, de cómo se van a desarrollar en su entorno, de qué es lo que van a mostrar, qué es lo que van a hacer. Tú incides de una manera positiva o negativa. Dependerá de hacia dónde esté inclinado. Lo material es necesario. Lo material hace falta en el hogar. Pero más falta hace tu presencia como padre. Ser tú ese guía espiritual, ser tú ese guía social, ser tú ese guía cultural, ser tú el guía en todo. En estos días mi sobrinita, ¿qué edad tiene edad? 4 años, 5 años. 5 años tiene edad. Le decía al papá, a mi hermano, la niña la dejaba bajo el cuidado de él y algo le pidió ella que hiciera y el papá le dijo: hija, yo no sé cómo se hace. Papá, no estás en nada, consulta a la guía. Y sí, suena gracioso, suena cómodo, pero también nos debe llamar a la lágrima. ¿Quiénes están educando a nuestros hijos en casa? Yo cometí un error y lo admito. Que esté en tu cuarto, que esté en tu cama, qué color de pared quieres, qué televisor quieres, qué videojuego. Y los puse cómodos en su cuarto, en su habitación. No, ese es el error. Eso es
estamos negociando nuestra crianza. Estamos dando muchas comunidades. Estamos entregando una herramienta a la edad de 5 años a nuestros hijos. Es esto un regalo idóneo para un niño de 5 años, de 6, de 7, de 8. No, mis hermanos. A los 12 años, bajo supervisión, sin clave en el teléfono, yo monitoreo todo lo que sale y entra de ese teléfono. Reglas claras, no comunidad. Lineamientos claros, no comunidad. ¿Quieres darle comunidad? Inscríbelo en un buen colegio que reciba una buena educación. ¿Quieres darle comunidad? Tráelo a la iglesia, no como opción, es un deber. A escuchar la palabra de Dios, edifícalo en tu casa. Darles 3 comidas, darles un paseo, darles su recreación. Esa es la comunidad que tienen que tener los niños. No encerrados en una habitación de todo, al alcance de sus manos. Porque entra lo bueno, pero también entra lo malo. Ya no necesitamos que nuestros hijos salgan a la calle para que se reciban una mala información. Ya la reciben estando en casa. Entonces somos vigilantes, somos guardianes, somos protectores, somos proveedores. Y lo más importante, somos líderes. Póngase de pie, hermano. Es algo sensible hablar de estos temas. Cada hogar es una familia, cada familia es un mundo. Cuando Laura tenía 5 años, me dijo: quiero ir a una pijamada a casa de Reinaldo. Bueno, Reinaldo, no mal recuerdo, se llamaba el niñito. No, 6 años, estaba en primer grado. No, hija. Y me tocó explicarle lo que era la pijamada. Y la explicación empezó con esta frase: en esta casa no se va a pijamada. En esta casa todos los miembros de esta casa duermen en casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Cómo está tu comunión con Dios en tu casa? ¿Qué miran tus hijos en ti, en casa? Son muchas las preguntas, son muchas las respuestas que tenemos que hacernos puertas adentro. ¿Qué estoy negociando con mi casa? Son preguntas que quizás no nos alcance en la vida para responder. Creemos que quizás ya hemos hecho todo, pero estoy seguro, mis hermanos, aquí hay personas que pronto van a traer vidas a este mundo. Aquí hay personas que ya empezaron a ejercer este rol. Aquí hay personas que ya tienen muchos años ejerciendo este rol. Hay personas que ya están ejerciendo el rol de abuelos. Y desde el rol que cada uno de
La invitación es una sola, a que pongas a Dios al frente de ti. David no fue buen padre, pero a él le fue encomendado construir un templo. Pero el Señor le dijo: prepárate para ese templo, pero no lo vas a construir tú, porque tus manos están llenas de sangre. En tus manos hay muchas muertes. Necesitamos manos limpias para ese templo. Hazte de madera, hazte de piedras preciosas, hazte de materiales, pero no serás tú quien construya mi casa. Mi casa la construirá alguien de manos limpias, de corazón recto, de corazón limpio. Y vino Salomón. Y Dios permitió que en la preparación de Salomón para eso no hubiera guerras, hubiera una paz en Israel, para que este joven no se manchara sus manos y fuera él quien construyera, quien edificara la casa para Dios. Hay una invitación: limpia tu corazón, limpia tu casa, siembra valores morales buenos en tus hijos, para que sean ellos los que edifiquen su casa de la mejor manera, quizás como tú no lo hiciste, quizás como tú no te preparaste. Señor Jesús, hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias por esta familia que está en la casa. Yo sé que esta palabra, Señor, ha llegado a mí, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, ha tocado más de un corazón. Esta palabra, Señor, nos invita a que reflexionemos, Señor, en nuestro rol. El rol, Señor, que tú nos diste. Tú hiciste de nosotros, Señor, una nación santa, un pueblo escogido, Señor. Tú hiciste de nosotros, Señor, un real sacerdocio, para que nosotros lleváramos, Señor, esta palabra en espíritu y en verdad, Señor, hasta ahí, Señor. Es allí, Señor, donde creamos momentos de recuerdo, momentos que no se van a borrar de nuestra mente, Señor. Esos verdaderos tesoros, Señor, que vamos a guardar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que cada uno de esos recuerdos, que cada uno de esos momentos, Señor, estén dirigidos por tu amor, Señor. Estén dirigidos por tu compasión, Señor. Estén dirigidos por tu esperanza, Señor. Estén dirigidos, Señor, por ti. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a perdonar como tú perdonas. Enséñanos a ser más como tú, Señor. Hoy, Señor, te quiero dar las gracias, Señor, por aquellos padres que lo han hecho bien. Por aquellos padres, Señor, que día y noche, Señor, han puesto tu palabra, han puesto tu verdad como escudo, Señor, en su casa. Que han colocado, Señor, cada una de tus palabras, Señor,
padres, Señor, que hemos cometido errores. Por aquellos padres, Señor, que no hemos detenido en el camino en algún momento, Señor. Y no hemos pensado y no hemos visto, Señor, lo que tú quieres que veamos, Señor. Quita de nosotros, Señor, esa venda, Señor, que nos tiene ciegos, Señor. Que no nos permite, Señor, edificar nuestra casa de la forma correcta, Señor. Te pido perdón, Señor, por ellos, Señor, por nosotros, Señor. Lo que no hemos sabido corregir, lo que no hemos sabido amar, los que no hemos sabido ser líderes en nuestro hogar. Pero, Señor, sabemos que así como el Padre que vio al Hijo pródigo venir a lo lejos, Señor, humillado, arrepentido, cansado, desgastado, sin fuerzas, Señor, y corriste, Señor, a Él, y lo abrazaste, Señor, y lo arropaste, Señor, con tu amor. También hoy, Señor, te pedimos que salgas a nuestro encuentro, Señor, y nos arropes, Señor, con tus vestiduras, Señor, y nos arropes con tu amor, Señor, y nos permitas enderezar las sendas, Señor, enderezar esas veredas, Señor, que están torcidas en nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora, Señor, por cada una de las familias presentes en esta iglesia, Señor. Por cada una de esas familias en las que has depositado tu amor, en las que con propósitos has obrado de generación en generación, Señor. En las que hoy, Señor, ellos dicen, gracias a ese Padre que un día me enseñó el camino, hoy yo y mi casa servimos al Señor. En la que ellos dicen y dan testimonio, Señor, de que fuera de ti, Señor, nada somos. Hoy agradecemos por estas familias, Señor, que les has dado un nuevo comienzo, Señor. A estas madres luchadoras que hoy están llevando las riendas de su hogar, que hoy, Señor, están criando en la disciplina y en la amonestación del Señor a sus hijos. A ellas, Señor, bendícelas en gran manera, fortalécelas, Señor, cada día, para que sus fuerzas sean renovadas, Señor, y no digan, es que no puedo, y no digan, es que no sé cómo hacerlo. Por el contrario, Señor, digan, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Todo lo puedo en tus fuerzas, Señor. Gracias, Padre, por ellas. Gracias por esas abuelas. Gracias por esos tíos. Gracias por esa familia extendida. Gracias, Señor, por cada una de esas familias, Señor, que han dado lo mejor de sí, Señor, para levantar a niños de bien, Señor, en medio de esta sociedad perversa, de esta sociedad corrupta, Señor. Gracias te doy, Señor. Que sean tus ángeles, Señor, guardando a los inocentes de la casa, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de ellos. Y si hoy alguna de esas familias no ha sabido pedir perdón, Señor, o no saben cómo hacerlo, Señor, enséñales a perdonar. Enséñales, Señor, a abrazar. Enséñales a decir te amo. Enséñales a decir eres importante en mi vida. Enséñales, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres la gloria, tú eres la honra, tú eres la victoria. Por los siglos.